El árbitro ya ajustó el cronómetro. Está todo listo. Autoriza Blas Romero. Arrancó el juego entre Sportivo Luqueño y Tacuaré. Este es Báez. La marca de Paredes que le roba la pelota. Paredes la soltó, le va quedando a Almeida. Matías Almeida para Paredes. Paredes eludió al arquero. Está el primero. Paredes. ¡Gol! Marcelo Paredes en una gran pelota robada en la mitad de la cancha por el propio número 6 y después una gran devolución de Matías Almeida. Elude la salida del arquero y la empuja algo incómodo, pero con la suficiente fuerza y puntería. Va a insistir Juan Jiménez. Este es Báez. Báez que busca la subida de Fernández. Se escapó y está sobre el área. Llega Diego Fernández, mete centro, segundo palo. Roja Guiloneta, Barrio como te Sportivo Luqueño lo igualó. Lucas Barrios poniéndole en puntina la pelota, lo justo y necesario para adelantarse a Servio. Y el arranque del segundo tiempo es ideal para Luqueño. Lo iguala rápido el equipo de Cáceres. Todo Luqueño en territorio rival ahora. Levanta Báez, Castro que la pelea, Lima que marcaba, le quedó Alegre, Alegre al arco, pegó en el travesaño, en el horizontal el remate de Derlis Alegre, que cerca anduvo el segundo. Ledesma, también estaba Aguilar por ahí, la recupera Tacua, profundiza ahora para Núñez, tapó Alfredo Aguilar, atropella a Verdún, va Verdún, Aguilar no la termina de tomar el arquero finalmente. Se quedó con la pelota y quiere salir rápido. Le quedó Alegre. Se perfila para la derecha. Clark que lo persigue. Escapó Alegre. Logró meter el centro. No pudo Castro. Le va quedando Fernández. Tapó el arquero. Tapó Servio. Espectacular la tapada del partido. Servio le quitó el gol a Diego Fernández. Era gol. Este es Fernández. Cambia por la derecha. Donde va Castro. Donde viene Alegre. Donde marca Clark. Le va a quedar Alegre. Alegre contra la marca de Cabral, giró, le quedó para la zurda, tiró, Servio. Servio vuela sobre el poste izquierdo y otra vez evita el segundo de Luqueño. Y Alegre, que amaga ir por fuera, después se mete, hace el recorte para adentro, muy bien, saca remate sorpresivo. Servio de vuelta, sorprendido, pero responde. Charpentier en el área, la bajó muy bien, la marca de Cáceres, quiere enganchar, tocó al medio, le quedó el gol a Fernández, tiró, Sportivo Luqueño. Diego Fernández y un zurdazo sensacional. Esta vez nada pudo hacer Servio, que le había sacado un tiro increíble hace un rato, que después también desvió un remate muy bueno de Derlis Alegre, pero tuvo su revancha. Diego Fernández, hombre de la casa, uno de los mimados por el público, que estaba dando todo, que peleaba cada pelota. Mención especial de mi parte para Derlis Alegre. Entró muy bien, sí. Y va Derlis Alegre, a ver si tiene su gol. Alegre, estamos Servio. Insiste Alegre. Sportivo Luqueño, y era la bala que sobraba en la cartuchera del partido, y Derlis Alegre la gasta, la usa, dice, esta es mía, y también redondea un gran partido el número 7 que ingresó en el arranque del segundo tiempo. Ahora es pura alegría en la República de Luque, triunfo importantísimo, estratégico, y especialmente para recuperar confianza y para recuperar la sonrisa. Derlis Alegre pone Luqueño 3, Tacuarembó
Tacuaré 1. El árbitro miró la hora, levantó el brazo y marca el cierre del partido. Ganó Sportivo Luqueño por 3-1. Que quiere quedarse en primera, Luqueño, sí. Y que manda un mensaje. Sigue vivo, sigue peleando. Aún queda mucho trecho. Un partido de cuesta arriba, un partido trabajoso, triunfo para el Sportivo Luqueño. Arrancó perdiendo el compromiso, lo empató y después se fue a la carga sobre Tacuarembó.